Pues buenas noches, esta es la primera clase del curso de El secreto de las letras hebreas. Hay un secreto muy poderoso detrás de estas letras porque, pues bueno, además de todo, las letras hebreas conforman lo que es nuestra realidad. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a la PowerPoint que hace unos años preparé? En mi canal de YouTube hay un YouTubito que se llama Hebreo para Ingenieros, resolviendo el software del universo. Por ahora va a ser Hebreo para Mortales, porque bueno, esto se conforma de varias cosas, ¿no? Entonces, antes que nada, pues entender que cuando Ribono Shel Haolam crea el mundo, crea esta luz primordial y crea el Aleph Bet. Entonces, estas 22 letras sagradas son fuerzas espirituales primarias y profundas. Son, en efecto, la materia prima de la creación. Cuando Hashem los combina en palabras, cuando los combina en frases, cuando los combina en mandatos, provocaron en la creación exactamente eso, se traduce su voluntad en realidad. Ahorita vamos a ver todos estos patrones vibratorios que realmente es muy interesante. Entonces, hay una ciencia divina, por así decirlo, en este alfabeto hebreo, en este Aleph, Bet. Y bueno, todo esto está plasmado sobre todo en el Sefer Yetzirah, o en lo que es el libro de la creación que escribe Abraham Avinu. Pero Abraham Avinu era discípulo de Shem y de Eber, que pues son hijos de Noah y de Adán. A Noah hay 10 generaciones y de Noah a Abraham vino hay otras 10 generaciones, más o menos para que tomemos una dimensión del tiempo. Y en este Sefer Yetzirah se describe cómo se utilizaron las letras sagradas, cómo cambiando el orden de las palabras e intercambiando letras, es que uno puede y siguiendo ciertas reglas de combinaciones cabalísticas, que no vamos a ver estas combinaciones cabalísticas, es que son agentes de creación. Estas letras se pueden ordenar, pues imagínense en cuántas combinaciones, si son 22 letras más las letras finales, ¿no? Cambiando su orden, intercambiando letras, como les dije, y cada reordenamiento de estas letras eh, dan una fuerza diferente, una fuerza espiritual cósmica diferente representada por estas mismas letras. Se puede encontrar una analogía, por ejemplo, con las ciencias físicas, por ejemplo, con la química. Es como, por ejemplo, unas letras nos dicen que es hidrógeno, mientras que otras nos dicen que es agua. Voy a cerrar el micrófono si me permiten. Entonces, nos dicen nuestros Sanjamín que la primera, esto nos dice el Rab Zamir Cohen sobre todo, me imagino que también se está basando en el libro de Otío de Rabbi Akiva, pero hay otras fuentes que utiliza el Rab Zamir Cohen, y nos dice que sobre todo la primera letra de nuestro nombre influye en nuestra personalidad. Lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Le estaba yo diciendo a Dvora hace ratito que, por ejemplo, ¿por qué me gusta tanto dar clases y por qué siempre me verán pegada a un libro? Nunca me voy a aburrir. ¿Por qué? Porque la letra con la que empieza mi nombre es Lamed. Y Lamed, su esencia es limud, es enseñar y aprender, limud, estudio. Entonces, este es solo un ejemplo de que la primera letra, todas las letras de nuestro nombre influyen. Y acuérdense que hablamos de combinaciones. Entonces, pues bueno, esta combinación de, de mis letras en particulares me dan más acerca de la esencia. Estas letras, el Baal Shem Tov explica que la palabra de Hashem, que se refiere en este versículo en su expresión, cuando Dios dice hierraquía o hágase el firmamento, con estas palabras
el cielo nació, este cielo primordial, pero ¿qué es lo que impide que el cielo envejezca, que se corrompa, que ya no sea actual o que se desmorone? ¿Por qué el cielo no debería volverse rancio como el pan, por así decirlo, ¿no? Porque algunas partes del universo son eternas, eh, así eh, como algunas cosas son perennes en el universo. Entonces, David Amelech nos responde, David Amelech, que es el que en su mayoría escribe el Teilim, nos responde en el Teilim 119, en el 119:89, hay un pedacito que dice, Leolam devacha netzav b'shamayim, o por siempre, Hashem, tu palabra está firme en el cielo. ¿A qué se refiere esto? El cielo continúa existiendo y no pasa ni un instante sin que Hashem siga diciendo en efecto que que se haga el firmamento, que haya firmamento. De lo contrario, volvería a estar a este estado de Tohu Bohu, donde prevalecería en caos y donde no estaría la voluntad del Creador. Entonces, cuando él hace estos pronunciamientos, estos 10 pronunciamientos de hágase la luz, hágase el día y la noche, háganse los animales, eh, lo está diciendo de una manera eterna. Y lo mismo ocurre con todos los aspectos de la creación. Entonces, estas Asagama Amarim o estas 10 declaraciones originales de Dios se repiten constantemente en el sentido de que la voluntad divina de los 6 días originales permanece vigente. De lo contrario, pues, como les comento, no haríamos, no hubiéramos podido existir. Entonces, vamos a seguir con nuestra PowerPoint. Ya en su momento les platicaré sobre esta letra Yud, que es una letra muy potente y bueno, que es la que toca, es la más alta y es la que toca esta conciencia, esta información, este infinito, ¿no? Como si fuera una emanación. Y esto es lo que estaba yo hablando de los 10 pronunciamientos. Y recuerden que las letras, pues también se pronuncian y si ven ustedes, pues aquí les puse una imagen de vibración. Entonces, no es lo mismo leer las letras o verlas que pronunciarlas, que vibrarlas. Pues a la hora que uno las habla o uno vibra, esto es un acto de creación. Por eso somos co-creadores con Hashem y por eso nuestra palabra es tan poderosa, para bien o para mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las palabras que nos decimos, que les decimos a los demás, con lo que hablamos y con lo que escuchan nuestros oídos. Por ahí les voy a hacer un YouTubito sobre el impacto de escuchar música que no es kosher. Entonces, estamos en el entendido que las letras hebreas son fuerzas espirituales. Y pues nada, aquí quisiera yo comentarles antes de enseñarles las imágenes, me gustaría comentarles que en su libro de Shar Ayehud, esto es algo del Rav Zalman, el Rav Schneur Zalman de Liadi, que es uno de los más máximos exponentes de la Hasidut, cómo lo que él dice también va de la mano con lo que la ciencia ha descubierto. Yo no sé por qué esto no es una noticia a nivel mundial, ¿eh? Porque esto ya es viejo lo de la ciencia, ahorita les platico. Entonces, en este libro de Rav Zalman de Liadi, Shara Yehud Be'emunah, el portón de la unidad y de la fe, explica que la conexión entre lo que es la creación y lo que son las letras. Él interpreta la palabra en la expresión de que das vida, concedes vida a todo. O sea, que a Kadosh Baruj Hu le concede vida a todo y a la vez nosotros co-creamos con nuestra palabra. Entonces, aquí estoy tratando de como de ajustarlo. Tengo por aquí un pequeño texto en inglés. Lo voy a tratar de reproducirlo rápido. Dice, las 3 letras en la palabra tú o ata, hay 3 letras, ¿no? La Aleph, que es la primera,
Luego está la Tav, que es la última. Aleph es la primera, la Taf es la última. Y la del medio es la Hey. Más adelante ya se los abro. Este es un pequeño dato que acabo de meter a mi PowerPoint. Así rápidamente le saqué una fotografía. Ahorita les voy a explicar. Saqué una fotografía del libro y la puse en mi PowerPoint. Por eso la premura de no haberlo podido traducir al español. Y dice que la palabra ata o tú es una palabra masculina, ¿eh? Porque para decir tú como mujer es at, pero tomemos la palabra tal cual como la dice. Ata, repito, la alef está al principio del alef bet, la taf al final y la hey en medio. Entonces, esto nos está hablando de las 5 aperturas. Esta quinta letra nos está hablando de las 5 aperturas de la boca, 5 aperturas de la boca, de la garganta, del paladar, de los dientes y de la lengua, de los labios, que son las fuentes de estas letras. Ahorita vamos a hablar un poquito de lingüística. Por eso les decía que tengo una colega y compañera que también estuvo especializándose en lingüística aplicada, ¿no? Y hemos descubierto que estas 5 aperturas de la boca restringen el rango de sonidos que producimos. Y esto los convierten en una imagen, por favor, ponle atención. Estos sonidos los convierten en una imagen que es un proceso que refleja el proceso de creación, donde el aliento de la boca es el aspecto de nada y donde la letra creada es el aspecto de algo. Es nada, por así decirlo, lo que uno va sacando, el aliento, y la letra pronunciada es el aspecto de la creación, de algo, ¿no? En otras palabras, que lo que puede ser visto e identificado es un resultado de esta contracción o este tzimtzum de Akadosh Baruj Hu y de su luz, de su Or En Sof, y así es como se hace el universo. Ahora, ahí viene lo interesante y la parte científica, esa que les digo que no sé por qué no nos dijeron esto antes, porque esto ya tiene rato, esto fue en los años 90. Hay un científico israelí que también hizo un descubrimiento muy similar. Su nombre es Chaim Ben Arav Chai Al-Bezi. Es un físico que trabaja como un ingeniero en Israel Aircraft Industries, que por cierto yo también trabajé en esa empresa. En 1997, fíjense, yo trabajaba en esa época ahí, no sé cómo no lo conocí, y él utilizó un software que se llama Gram.x, GramX, y que nos enseña visualmente las pronunciaciones de las letras. Y aquí es donde les voy a enseñar mi presentación de PowerPoint. Estas imágenes están tomadas de su libro. Fíjense qué interesante. Cuando este programa, cuando la persona pronunciaba bet, se hacía una imagen muy parecida a la bet. Cuando la persona pronunciaba Ain, se formaba la Ain. La Lamed como que es más vistosa. La Tzadik, sale muy bien la Tzadik. La Tet, la Zain es un poco más confusa. ¿Qué les parece esto? Entonces, realmente podemos entender cómo nuestros jajamim nos dicen que cuando la Torá se entregó en el Har Sinai, la gente vio los sonidos. Podemos ahora entender un poco más que ya no es un cuento que nos contaron que es difícil de creer, sino más bien son cuestiones avanzadas que, que pues no habíamos visto, ¿no? Que no nos habíamos dimensionado. Como no lo podemos entender, no lo podemos ver. De tal modo que, bueno, aquí entramos de lleno al DNA de la creación y nos dice Rav Dover, el Maggid de Mestre, que donde podemos ver que lo primero que se crea es este alfabeto, dice Bereshit bara Elohim et.
Entonces, ya en este Bereshit hay muchísima información, ¿no? Para empezar, pues B, esta letra Bet, tiene un valor numérico de 2, lo que quiere decir que existieron nada más crear la creación, dos principios. Luego dice Baga, creó Elohim, entonces crea las fuerzas naturales. Recuerden que Elohim es un nombre de Akadosh Baruj Hu para denotar todo lo que es la fuerza de la naturaleza. Y aquí es donde viene la clave para saber que se crean las letras hebreas y estas letras hebreas dan origen al universo. Este es un comentario del Maggid de Maestrich, Rav Dov Ber, y el et es una contracción por decir de la A a la Z. En español decimos de la A a la Z. En hebreo se dice de la Aleph a la Taf, ¿no? Porque la Taf es la última palabra, la última letra del Aleph Bet. Entonces, aquí tengo yo un comentario de Baruch She'amar y de Sheakol. Tenemos dos cosas que nosotros decimos en nuestro rezo matutino, también para recordarnos que creamos, que somos co-creadores. Y la primera, pues tenemos una oración que se dice después de los Teilim, en las oraciones matutinas, después del Amenatzea, después del Teilim 67, en el libro de rezos viene Baruch She'amar y dice, Baruch She'amar Behaya Olam, es decir, bendito el que pronunció, el que dijo, el que habló, Behaya Olam, y el mundo se creó. Saben, ahora que estaba mi esposo con esto de su debilidad de su mano, le preguntaban en la fisioterapia, ¿y cómo te encuentras? Es que no avanzo, mi mano no avanza, no avanza. Le dije, "Shh, ni digas eso. Di, cada día estoy mejorando". Hay mucha diferencia entre decir, estoy enfermo, no me curo, y decir, cada día estoy mejor. Porque recuerden que el hablar es un acto creativo. Y bueno, ahorita está muy de moda todo esto de la energía en la medicina energética, precisamente porque todo es energía. Entonces, realmente es un tesoro. Entonces, por un lado, esta oración de Baruch She'amar, y por el otro lado, cuando nosotros vamos a tomar agua o algún alimento que esté bajo esa categoría, de alimentos, se dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito sea Dios, Rey del universo, Shehakol niya bidvaro, que todo se creó de su palabra. Y recuerden que, bueno, nosotros también somos Eloká, somos una divinidad en pequeño, tenemos un componente divino y Dios nos hizo partícipes en este acto de la creación. Lo único que tienes que decir es hablarlo. ¿Y qué más que cuando uno reza, los que saben leer hebreo, qué más que cuando lo hagamos con conciencia? Entonces, eh, vamos a seguir con este slide. Y bueno, aquí las lenguas se derivan del hebreo. Antes que nada, me gustaría saber si mi compañera está aquí, porque voy a hablar sobre... Ah, aquí está Jules, bienvenida. Bueno, en la universidad nos habían comentado, nuestra maestra de lingüística, que nos hacía la pregunta, ¿el lenguaje es motivado por la realidad o no? ¿A qué se refiere con esto? Los griegos se preguntaban si la lengua reflejaba la realidad. A eso se refiere, ¿no? Motivada por la realidad. Y en los diálogos de Cratilo, me acuerdo que me tocó hacer esa investigación, eh, decía Cratilo que no, que la lengua era arbitraria. Es decir, la lengua refleja lo que cada cultura quiere reflejar. Entonces es arbitraria. ¿Por qué? Porque pues, según como tú lo veas, así es. ¿Quién dijo que el árbol es árbol? A lo mejor los de habla inglesa tienen razón y a lo mejor un tree es lo que denota la realidad del árbol, ¿no? O a lo mejor los daneses en su lengua ven un árbol y a lo mejor esa es su realidad. Entonces,
en los diálogos de Cratilo, él comenta que no, que la lengua es arbitraria. Sí, pero no. Si hablas de la lengua hebrea sí refleja la realidad. Y la primera prueba está en este software, en donde tú dices una letra, tú la pronuncias y tal cual va saliendo el patrón. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp. La otra imagen ya no me alcanzó porque me ganaba el tiempo. La otra imagen que nos comenta el Rav Zamir Cohen sobre cómo él empezó a decir letras en inglés y no quedaba, ¿eh? Nada más quedaba en inglés. Entonces, al parecer, el hebreo sí es motivado, sí refleja la realidad. Y bueno, ustedes recordarán que está esta historia de la Torre de Babel, donde se hablaba una sola lengua y después los seres humanos querían ser más que Dios y querían hacerle la guerra a Dios y empiezan a construir una torre alta, 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 alta para llegar hasta el cielo y hacerle la guerra a Dios. Y después dice el Talmud, ojo, dice el Talmud, que, que los principales dirigentes Dios los convirtió en monos. Entonces no es que nosotros vengamos del mono, nos dice el Rav Zamir Cohen, que más bien es al revés. Los monos descienden de los hombres, ¿no? Dios los castiga y los convierte en monos y los demás se quedan hablando en diferentes lenguas. Hay por ahí un libro muy interesante, luego les paso el nombre del autor, donde nos dice que hay varias palabras del inglés que tienen su origen en el hebreo. Por ejemplo, veamos la evolución de Hatul, que es, que es Hatul es gato, Hatul, y cómo evolucionó a cátulos en latín. O por ejemplo, eh, perrot, la P en hebreo es, con puntito es P y sin puntito es F. Perrot quiere decir fruta, frutas. Lo que pasa es que en español diríamos fruta, ¿no? Fruta que se refiere a frutas. Es countable y non countable, contable y no contable. Entonces, la letra P pasó a ser F y como fruit derivó de la palabra perot. Perot, ferot, fruit. ¿Ven cómo va mutando la lengua? Después, por ejemplo, pues está la palabra camel en inglés, que es camello, que de alguna manera la Gimel empezó a hacer una, una K, un sonido K, de gamal pasó a ser camel. Y bueno, la palabra en español de querubín, que pues viene del hebreo, donde querubín viene de kerub, y kerub es un ángel, kerub, aquí está. O la palabra, por ejemplo, don en español, don Pedro, don Pedro Vargas, me acuerdo, el cantante. Don viene de la palabra Adón o Señor. Y bueno, también lingüísticamente hablando, en lo que es lingüística, a ver si me acuerdo, Julie, hay 5 puntos de articulación de la lengua, de aquello que quiero que sepa que Julie y yo éramos las más aplicadas del salón, ¿eh? Entonces no se nos pueden olvidar estas cosas. Entonces, 5 puntos de articulación, donde si ustedes abren un libro de lingüística, van a encontrar que algunas letras son labiodentales o fricativas. Si me puedes poner ahí en los comentarios, Julie, alguna fricativa que te acuerdes. O, por ejemplo, la B y la M, B, M, son, son labiales, ¿no? B, M. Labiodentales en hebreo sería V. Este punto de articulación V no lo tiene el español.
las palabras, las personas que dicen vaca están erradas. Ese sonido no es del español. Em, o por ejemplo, está el paladar, donde nosotros decimos R, toquen con la lengua el paladar, R, está atrásito de los dientes en los alvéolos del paladar. Sin embargo, los americanos dicen you are, y la lengua va hasta atrás del paladar, you are. Ajá, ven cómo la lengua se va moviendo. Son estos cinco elementos de los que nos habla Rav, Schneur Beliadi. Fricativas, gente, jamón, gracias. ¿No? También hay puntos de articulación guturales como la letra Ain. Ain está más hacia atrás, ya tienes que utilizar la, la garganta. Entonces, ¿sí me entienden cómo el primer libro de lingüística fue el Sefer Yetzirah, el que escribió Abraham Avinu? Hay diferencias con la lingüística actual, ¿eh? Porque el Sefer Yetzirah te pone un poquito diferente estos cinco puntos de articulación con las letras correspondientes. Creo que por ahí Annette Pierre tiene un buen curso sobre el Sefer Yetzirah, que no es el caso, porque yo aquí me voy a ir muy específica, no en combinaciones de letras hebreas, sino lo que quiero hacer en este curso es, si tú te llamas Lea o si te llamas Sara, ¿qué significa el tener una shin al principio de tu nombre? ¿Cómo te influyen esas letras en tu nombre? Las personas que no tengan un nombre hebreo, pues vamos a tratar de imaginarlos, ¿no? Porque ese sí es como que estamos hablando de nombres hebreos, porque así se escriben esos nombres. Entonces, pues, ¿qué les parece si seguimos con nuestra presentación? O ahí hago una pausa para preguntas. ¿Cómo ven? ¿Hago una pausa para preguntas? ¿No? ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer una pausa y ahorita continúo con la PowerPoint. Bueno, ya que resolvimos las preguntas, les comento. En algún momento vamos a ver también lo duro de las letras. O sea, si me están pidiendo que científicamente lo compruebe, hay forma de comprobarlo científicamente, no nada más con este programa, sino también matemáticamente. Y está dura la clase, está dura. Eh, no he dado esa clase porque me da miedo, porque no soy científica, porque no soy química y no soy física, pero me voy a aventar a darlo. Entonces, nada más les comento que ese día se toman 2 tazas de café para poder estar bien en la clase. Por ahora vamos introduciendo entonces este tema, ¿no? Lo de estas palabras que... Ah, otra cosa. Nos preguntan por ahí, en la universidad nos enseñaron que el primer alfabeto, que era el cuneiforme, que eran como rayitas y triangulitos y que se utilizaba para contar. Ok, la lengua, la escritura cuneiforme, pues tenía que reflejar lo de las cuentas, la lengua de los negocios, ¿no? Pero nos habían dicho en la universidad que la primera lengua había sido el arameo, al parecer. ¿Y qué creen? Que no. El arameo es un dialecto del hebreo, por eso son parecidos. Es un dialecto del hebreo, pero era la lengua franca de aquel entonces. ¿A qué me refiero con la lengua franca? Es decir, así como el día de hoy la lengua de los negocios y la lengua internacional es el inglés, en aquel entonces la lengua de los negocios era el arameo, pero realmente la lengua original era el hebreo. Y por los cortos de circuitos que sucedió, pues es que terminamos cada quien hablando su propia lengua, ¿no? Y hasta el día de ahora, pues así nos manejamos. Interesante estaría que alguien dedicara, yo creo que toda su vida, en buscar la derivación del hebreo en las diferentes lenguas. Sería un estudio maravilloso. Bueno, entonces sí, vamos a seguir con esto. Entonces, lo que decíamos, cada letra se comporta como el lenguaje químico. Por ejemplo, cloruro de sodio.
si tú al Cl, que es el que representa el cloro, le pones un Na que representa sodio, te sale cloruro de sodio y esta es una sal. Si al oxígeno le pones dos moleculitas de oxígeno, entonces es oxígeno, pero si lo combinas con hidrógeno, con dos hidrógenos y un oxígeno, esto ya te sale en agua. O por ejemplo, también cuando pegas la partícula Ny con lon, quiero que sepan que el nylon viene de que la fábrica estaba en Nueva York, que es la Ny, y estaba en Londres. Por eso el nylon se llama nylon. Y como decíamos, es la única lengua que describe la realidad. Y ot quiere decir letra. Ot es letra en hebreo. Así es como se dice. ¿Cómo se dice letra en hebreo? Se dice ot. Pero ot también significa señal. Entonces, aquí hay una vez más, todo el tiempo nos está dando señales tal cual de lo que es la realidad. Y pues nada, ¿cómo saber qué significa cada letra? Las letras hebreas se revelan a través de estas características, por su nombre, por su valor numérico, por su forma y por el orden de aparición en la Torá. Es decir, la primera vez que se mencione esta letra, me dará la raíz de la palabra. A mí me gustaría irme tantito atrás. En esta, donde, por ejemplo, Bereshit, la Bet no es realmente la primera palabra porque Be es una preposición donde nos dice que es en. Entonces, realmente aquí no nos está diciendo nada sobre la letra Bet. Bereshit Baga. Aquí sí, Vagar sí es una palabra, viene del verbo libro o crear. Cuando veamos la letra Bet, veremos el significado de esta letra. Pero a mí me gustaría empezar la clase de hoy con la Aleph, que aquí es la primera vez que vemos la Aleph en la Torah. Y la Aleph se refiere a Elohim o a Dios. Déjame rápidamente borro. Entonces, seguramente la letra Aleph la vamos a hacer en dos clases, porque sí está largo de explicar esto. Y aquí llegamos a la primera información acerca de la letra Aleph. Entonces, Aleph, por su nombre. Aleph viene de Aluf. Aluf es como el comandante en jefe, ¿no? Los comandantes en jefes, por ejemplo, los rangos del ejército en Israel. Aluf esto, Aluf lo otro, el comandante esto. Entonces, aquí ya nos está diciendo que la Aleph denota alguien que está a cargo del universo. Por su valor numérico, vale uno y hay un solo Dios, una sola fuerza creadora más allá de nuestra comprensión. Ese es Hashem, donde nada más es uno. Está compuesta por tres letras, que es la Yud superior, y esto ya lo he dado en varios cursos, ¿eh? En varios cursos. Está compuesta de una Yud superior, que representa ese mundo espiritual, y la Yud inferior, que representa este plano físico y biológico. Recuerdan que la Torah comienza con la letra Bet, y la letra Bet tiene un valor numérico de 2, lo que nos da un remes o nos da una sugerencia, nos sugiere que hubo dos comienzos y aquí nos los está diciendo. Hubieron dos comienzos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo espiritual o el mundo físico y biológico. Y además, la primera vez de la que se habla en una palabra, la Aleph, pues es en Elohim.
de tal modo que ahí tenemos ya varios secretos de esta letra Aleph. Además, también tenemos cómo se pronuncia. Si tú deletreas o abres esta letra, entonces es Aleph tal cual, la Lamed y una P. En este caso utilizaríamos una P sofit o una F, una P final y se escribe así, ¿no? Aleph, donde Aleph vale 1, donde Lamed vale 30 y donde P vale 80. Entonces, si nosotros sumamos 80 más 30 más 1, nos sale en 111. Y otra vez nos está repitiendo uno. Nada más hay un Dios. Además, también Aleph se parece a Elef. Y si le quitamos los ceros, pues nos queda uno. Luego también otra cosa, si, si tú quieres pronunciar la Aleph, pronuncien la Aleph. ¿Lo saben leer hebreo? Voy a pronunciar la Aleph. No tiene sonido. Y no tiene sonido porque no tiene ninguna vocal abajo. Es como una H en español, ¿no? Pronuncia la H. No tiene sonido la H. Si no le pones una vocal, no tiene sonido. Entonces, de la misma manera, Dios no tiene sonido, no se le puede definir. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a la meditación? Las meditaciones, me gustó mucho el libro del rabino Yosef Sonana. Da más, no he podido leer el libro en su totalidad, he escuchado aquí y allá, he leído aquí y allá. Apenas me llegó a finales de agosto, entonces no he podido, pero sí en estas ojeadas que le di, me di cuenta que atrás de cada letra trae una meditación. Entonces, por eso les decía, clase y meditación. Les di unos polvitos mágicos introductorios, les di un poquito de la letra Aleph para que vayamos conectando y calentando el corazoncito de que la letra Aleph está relacionada con Ribono Shel Olam, con el creador del universo. Y si no tienen más comentarios, ¿qué les parece si nos vamos a la meditación? Bueno, antes de hacer la meditación que sugiere el rabino Sonana, también me gustaría leer un pedacito de su introducción. Y dice, los trazos de las letras son solo las vestimentas de la espiritualidad. Cuando estudiamos la Torah de manera profunda y verdadera, estamos desvistiéndolas y conectándolas con su real esencia y con su luz. Por eso el rey David dijo, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Es decir, que pueda ver el interior de todas y cada una de las letras para descubrir su resplandor. La forma de las letras en cualquier idioma fue esculpida por seres humanos. En cambio, las letras hebreas fueron esculpidas por Hashem. Él las creó, él las formó, las entregó, les entregó un alma, un espíritu, una energía. Por supuesto. Las letras hebreas son el producto de Hashem, fueron fabricadas directamente con sus manos, por así decirlo. Por tanto, sus figuras no son cualquier arte, son arte divino. Hermoso. Y pues buscan un lugar tranquilo, como a nosotros nos gusta hacer aquí en nuestros grupos. Ya saben cómo calentar, cómo entrar en este estado meditativo donde uno va hacia adentro, donde uno va poniendo la atención en su respiración, donde uno va activando la atención hacia adentro, tal vez en los ojos, tal vez en la mente, tal vez en la parte posterior de los ojos. Y vaya por favor visualizando la letra Aleph. Voy a procurar aquí
abrirles la letra Aleph para que la puedan ver. La próxima clase ya tendremos una imagen más detallada, como voy a empezar a añadir estas imágenes, estos conceptos, estas meditaciones del Rapsanana. Entonces, vayan centrando su atención en esta letra. Si se fijan, la letra es negra con un fondo blanco y cuando ya la internalizas y cierras los ojos, esa misma letra la vas a ver en blanco en un fondo negro. Entonces, ya que termines de ver la letra e interiorizarla, llena estos pulmones pensando en la letra y piensa en todo el oxígeno que estás respirando proveniente del interior de esa letra, como si estuvieras inhalando toda la energía de ella. Después exhala y saca el aire y considera que todas las toxinas físicas y espirituales que hay en cada uno de los miembros de tu cuerpo están saliendo de él. Y repite este ejercicio de inhalar, extraer la energía y soltar todas las toxinas las veces que necesites hasta que te sientas relajado. Observa la letra A, ya sea que la observes en tu mente o que la observes con los ojos intermitentemente. Y recuerda que su valor es uno porque Hashem bendito es uno y es la raíz y la fuente de toda la energía que alimenta el universo, de toda la energía que mantiene en órbita nuestro planeta, de toda la energía del infinito. Conéctate con esta letra Aleph, con ese poder y con esa energía infinita y limitada que se encuentra contenida en su interior. Accede a la matriz de aquella letra como si estuvieras desintegrándote y convirtiéndote en energía, en un flujo de electricidad que fluye y se deja llevar hasta la fuente de su raíz. Siente cómo tu mente se abre y tus sentidos se agudizan. Tienes una corona sobre tu cabeza y los canales de sabiduría se abren haciendo pasar hacia ti todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el entendimiento del universo. Ahora eres más inteligente y más sabio. Ahora para ti es fácil comprender. Tu mente está abierta, tu cerebro es transparente y está siendo llenado de luz, pues la Aleph también es parte de la luz, es parte de la palabra O. Ahora tus pensamientos son claros, tus ideas son claras, sabes lo que es bueno y lo que no, y mediante esta sabiduría divina que posees, te expandes hacia todos lados creando abundancia a tu alrededor. Echas raíces por todos lados
Empapas con tu luz todo ecosistema. Eres ahora un creador con la facultad divina para hacer de este mundo un lugar más bonito e iluminado. Eres una fuente de luz y de inspiración para el mundo entero. Ahora eres como una letra Aleph, la cual tiene una extremidad tocando el cielo y la otra tocando la tierra. Eres un canal que trae la energía del cielo y la armoniza con la tierra. La Aleph es la primera letra y el primer número. Representa el principio y por ello ahora te conectas con la letra de la energía Aleph. Tienes el poder de comenzar desde el principio, de hacer borrón y cuenta nueva de tu vida. Ahora ya no eres quien eras antes. Eres alguien mejor. Eres una nueva creación. Tienes una energía renovada y aquellos retos de la vida que ayer no pudiste superar, ahora son pequeños para ti y puedes vencerlos. La Aleph es el sello de la verdad, porque Emet o verdad se escribe con Aleph. Y ahora la verdad está contigo. Eres una persona auténtica y todo en tu vida es verdad, es estable, es concreto, es real. Tus amistades son auténticas, tus posesiones son auténticas, tus negocios están estables, tus relaciones son estables. Todo lo positivo en tu vida es estable, es fuerte, es seguro, es concreto, es real. Al fusionar tu alma con la energía de esta letra Aleph, te transformas en aquella energía. Transfórmate en una persona espiritual, en un creador. Deja que tu luz se expanda y toda la abundancia y riqueza espiritual que hay en ti se desborde y se empape y empape a todos los que están a tu alrededor. Tú eres auténtico, eres una bendición. La luz de Hashem está reflejada en ti. Así que ahora sal e ilumina al mundo con tu sabiduría, tu luz. Ahora poco a poco vamos poniendo nuestra atención en esta sesión con el agradecimiento de ser recipientes de bendición y así iluminados o iluminados, iluminados del alma con una sonrisa, vamos abriendo nuestros ojos y vamos regresando a la sesión. Y hasta aquí voy a dejar la grabación. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la siguiente clase.